los reinos en vísperas de la conquista española. Los temas que se verán son religión, época, existencia y regiones que abarcó su dominio, cultura, costumbres, lengua, edificaciones principales y ciencia y tecnología de los reinos tolteca, tlaxcalteca y mexica. Además, se verá la fundación y el proceso de conquista de Tenochtitlán. Toltecas, religión. Los toltecas fueron fieles creyentes de la religión, a tal punto de hacer sacrificios con vidas a sus dioses. Principalmente se consideran panteístas. Esto significa que rendían homenaje a las fuerzas naturales como el cielo, agua o tierra. Dentro de su creencia, estos elementos eran creadores de todo lo que los rodeaba. Algunas de las deidades más importantes para los toltecas son Quetzalcóatl, el dios del bien y el mal y el más importante de todos. Este representaba la vida, la salud y muchos aspectos positivos. También es llamado serpiente emplumada. Tezcatlipoca es el antagónico de Quetzalcóatl, por ello es considerado el dios del mal. Representa la noche, la oscuridad, la destrucción y la guerra. Iztacoliuque, asociada a la temperatura del clima, igualmente tenía una connotación importante al desastre y la tortura. Tlaloc, dios del agua y la lluvia, de los más importantes ya que para ellos era substancial para los cultivos. Matlalcueye, el agua dulce y el agua viva eran su mayor facultad, por lo que era asociada con el cauce de los ríos. Cipetotec, uno de los principales causantes de sacrificios humanos, él exigía la sangre para asegurar armonía en tiempos venideros. Toltecas, cultura. En la lengua náhuatl, tolteca significa maestros constructores, concepto que se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura, en especial las construcciones de la capital Toyas y Cotitlán. Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercieron influencia en la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como signo de respeto y autoridad. Toltecas, época de existencia y regiones que abarcó su dominio. Los toltecas alcanzaron su apogeo durante el posclásico, entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Se establecieron en Tula, el actual estado de Hidalgo, dominaron gran parte del centro de México, las costas Golfo y el área Soconusco entre lo que hoy es Chiapas y Guatemala. Toltecas, costumbres. La civilización tolteca contaba con tradiciones culturales que la destacan como una de las más influyentes de América Central antes de la llegada de los europeos. Entre las más importantes están criarse e impartir una cultura guerrera, rendir culto a sus dioses, el sacrificio humano, principalmente como ofrenda a sus deidades, la música y la medicina como sabiduría. Toltecas, lengua. El náhuatl era el lenguaje hablado y escrito por los toltecas. Su origen data del siglo VII y se extendió hasta el siglo XIV con la llegada de los españoles. El náhuatl se convirtió en la lengua franca de toda Mesoamérica, en especial de los territorios conquistados por el Imperio Azteca en el siglo XIII. La escritura era pictógrafa y cuenta con vocales y consonantes. Toltecas, edificaciones principales. Se caracterizaron por implementar grandes transformaciones en los estilos arquitectónicos empleados por civilizaciones que habitaron América. Se emplearon diversos materiales en la construcción de edificaciones, siendo la piedra el recurso natural clave. Otros elementos naturales que se incluyeron en los edificios fueron la madera y el metal. Se sabe que también utilizaron el cemento, la arena, el adobe y la cal en el levantamiento de edificaciones. Algunas de ellas son Templo Tlahuizcantecutli, el cual representaba la preocupación de los toltecas por eventos astronómicos. Estatuas atlantes. Son cuatro figuras antropomórficas que representan a los guerreros toltecas. Tula. Se encuentra ubicada en la costa del estado de Quintana Roo. Los frisos de Tula poseen representaciones de guerreros, animales poderosos y la mítica serpiente emplumada, todos acompañados de restos humanos y calaveras. Son Pantli, también conocido como el altar de cráneos, es una creación tolteca realizada o decorada con calaveras y restos humanos, donde se apilaban los cadáveres de los sacrificados. Huacapalco fue la sede del imperio tolteca antes de que éste hiciera su migración a la ciudad de Tula. Toltecas, ciencia y tecnología. Según los restos arqueológicos que han encontrado en la ciudad de Tula, se han hallado inscripciones en piedra que se refieren a notaciones calendáricas. Contaban con conocimientos astronómicos muy avanzados, virtudes en plantas y eran destacados por oficios mecánicos. Ahora veamos a los tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas, religión. Un aspecto trascendental en la vida de la cultura tlaxcalteca prehispánica fue la religión, con una convicción de que el universo estaba dividido en un mundo vertical compuesto por 9 inframundos y 9 paraísos. Además, en otro horizontal que se expandía en 4 puntos cardinales. Algunos de sus dioses más importantes son Camaxli, era la deidad principal de la caza y la guerra, que representaban con cabello largo, cresta de plumas y una pintura negra que cubría sus ojos. Tosi, la madre de dioses. Huehueteot, dios del viejo fuego. Tezcatlipoca, dios de la muerte y la destrucción. Xochiquetzal, deidad de la primavera. De igual forma, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl
eran considerados dioses y esposos. Tlaxcaltecas. Cultura. A la cultura tlaxcalteca se le atribuye una organización política más compleja que la de otras civilizaciones de la época. Se dividía en 4 regiones, que a su vez tenían su propio cacique. Por debajo de ellos estaban los gobernadores, alcaldes y regidores. Tlaxcaltecas, época de existencia de regiones que abarcó su dominio. La cultura tlaxcalteca fue una civilización precolombina mesoamericana que se ubicó en el territorio que actualmente pertenece a los estados mexicanos de Tlaxcala y Puebla. En 1208 fundaron uno de los asentamientos más importantes, y el momento de mayor esplendor de la cultura tlaxcalteca se produjo alrededor del año 1520. Tlaxcaltecas, costumbres. A diversidad de etnias colocaba ofrendas no solo a sus dioses, sino también a sus muertos, quienes aún eran bienvenidos en el mundo terrenal, ya que continuaban en el recuerdo de sus seres cercanos. Dedicaban varias fiestas a ellos, esto les llevaba alrededor de 40 días. Tlaxcaltecas, lengua. El náhuatl de Tlaxcala era la variante o dialecto periférico del náhuatl central, lengua que hablaban los tlaxcaltecas desde tiempos prehispánicos. El náhuatl tlaxcalteca es comparado en las mismas circunstancias al español andaluz respecto al idioma español. Ambas lenguas que no se han desmembrado al 100 de la lengua nuclear, pero que tampoco son idénticas a la lengua antecesora. Tlaxcaltecas, edificaciones principales. Cacaxtla. Este sitio se desarrolló entre los años 600 a.C. y 100 después de Cristo. Su decadencia sucedió alrededor del 1100 después de Cristo por probables cuestiones defensivas. El centro ceremonial fue emplazado sobre una elevación natural que domina parte del valle. Centro ceremonial Xochitecatl. El centro ceremonial fue construido durante un periodo formativo hacia el año 70 a.C., en la cima de un volcán extinto que forma parte del sur de Valle de Tlaxcala. Este centro ocupa una posición estratégica por el lugar elevado en el que se encuentra y desde donde se domina una amplia extensión geográfica. Xochitecatl se convirtió en una capital regional cuya influencia se extendía a lo largo del área norte, centro del Valle de Tlaxcala. Tlaxcaltecas, ciencia y tecnología. Los conocimientos de matemáticas, medicina, astronomía y ciencias naturales fueron aplicados en la solución de problemas económicos o sociales. Aparte, llegaron a contar con 2 tipos de calendario, uno ritual y otro solar. Veamos un poco sobre los mexicas. Mexicas, religión. La religión de los mexicas era una especie de politeísmo parecido al de los griegos en cuanto al fondo de las creencias y a la existencia de varias deidades, pero que se acercaba a las religiones de Asia en cuanto a culto. Algunos historiadores expresan que la religión practicada por los mexicas estaba más enfocada al sincretismo que al politeísmo, ya que adoptaban dioses de otras culturas, más que imponer sus propias deidades. Los dioses más importantes o más reconocidos son Huitzilopochtli, patrono de los mexicas y dios de la guerra. En diversos mitos se le reconoce como creador de la humanidad. Ometecutli, en el panteón azteca, representa la esencia masculina de la creación. Coatlicue, la que tiene faldas de serpientes, diosa de la fertilidad y madre de Coyolxauhqui y Huitzilopochtli. Coyolxauhqui, la del aceite facial de cascabeles, diosa de la luna. Cuando se enteró del embarazo de su madre, Coatlicue intentó matarla. Mictlantecutli, señor del Mictlán, dios del inframundo y de los muertos. Tezcatlipoca, espejo humeante, daba y quitaba riqueza. Este dios decidía el destino de los hombres y obligó al sol a dar su recorrido cotidiano. Mexicas, cultura. Los asientos de la cultura mexica se ubicaron en un islote dentro del antiguo lago que existía en el Valle de México. Su desarrollo como cultura se dio durante el periodo posclásico y su origen, según su leyenda, es la tierra de Aztlán. La propia tradición mexicana acusaba su origen como el resultado de una gran migración hacia el altiplano mesoamericano, en busca de un lugar designado para establecerse, y en donde presenciaron la señal otorgada por sus dioses, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Azteca significa gente de Aztlán, Méxica significa gente de México. Los aztecas vagaron hasta que encontraron su nuevo hogar, México. Cuando lo encontraron, cambiaron su nombre a Mexica. Mexicas, época de existencia y regiones que abarcó su dominio. Floreció al sur del actual territorio mexicano. Su época de esplendor terminó en el siglo X, pero el pueblo mexica sobrevivió hasta su encuentro con los conquistadores españoles en el siglo XV. Mexicas, costumbres. Los aztecas eran personas muy artísticas y jugaban muchos deportes. La religión era un aspecto importante de la vida azteca. Adoraban a muchos dioses y diosas y cada uno gobernaba alguna actividad o aspecto de la naturaleza. Algunas costumbres que los mexicas realizaban era el sacrificio humano. Según relatos, se acostumbraba a sacrificar niños para conseguir lluvias abundantes en todo el año. La ceremonia del fuego nuevo. La importancia de la ceremonia radica en que representaba la búsqueda del equilibrio y orden del universo. Ellos se sentían en armonía y colaboraban para mantener ese orden. Festivales de la lluvia. Los aztecas celebraban el Festival de la Lluvia en el comienzo de la temporada agrícola, que es el comienzo de febrero. Hay un segundo Festival de la Lluvia en marzo,
cuando las flores florecen, ya que representa la nueva vida de la tierra. Juego de la pelota azteca. Se jugaba en un patio que tenía forma de hacha acostada. Los jugadores trataban de pasar a través de ese anillo una pelota de hule macizo, a la cual se le podían pegar con los codos, las caderas o las piernas. Festival de Silonen. Silonen, diosa de la subsistencia, principal patrona de la vegetación y por extensión diosa también de la fertilidad. En julio se celebraban los ritos dedicados a esta diosa, gran fiesta de gobernantes y que duraba 8 días. Mexicas, lengua. La lengua de los mexicas era el náhuatl clásico, que actualmente es la lengua indígena con la mayor comunidad lingüística en México. El etnónimo azteca fue popularizado por investigadores muy posteriores a su tiempo. Mexicas, edificaciones principales. Los aztecas lograron convertirse en una de las civilizaciones precolombinas más importantes junto con el Imperio Inca. Fundaron la ciudad monumental de Tenochtitlán encima de un lago. Estaba comunicada por diques y contaba con un sistema de regadíos muy moderno. En México todavía quedan muchos monumentos aztecas que merecen una visita. Algunos de ellos son Teotihuacán. Es uno de los mayores complejos arqueológicos de México, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital. El origen de la ciudad, que según los aztecas fue fundada por los dioses, es todavía desconocido. Se calcula que surgió antes del 500 a.C., pero fueron los aztecas quienes alcanzaron su máximo esplendor y fundaron Tenochtitlán, la fabulosa ciudad sobre la cual los españoles levantaron México. Tlatelolco fue el centro comercial más importante del México prehispánico. Presenta 4 cuerpos piramidales escalonados y superpuestos. En la parte superior se erguían los altares para adornar a cada deidad. Malinalco es un pueblo mágico ubicado en el sur del Estado de México. Fue un lugar de gran importancia religiosa antes y después de la conquista española. Pirámides de Xochacalco, ubicadas en el municipio de Mecatlán, en Morelos, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. El nombre de Xochacalco proviene de la lengua náhuatl y significa lugar de la Casa de las Flores. En la plaza central todavía se conserva la Gran Pirámide con 20 altares redondos y la pirámide de la serpiente emplumada. Mexicas, ciencia y tecnología. Los aztecas dedicaron especial atención a la astronomía, la matemática y el calendario. La astronomía es la base de cualquier sistema calendárico y, más concretamente, la astronomía era una de las ciencias de más tradición para los aztecas. Por último, veamos la caída y el proceso de conquista de Tenochtitlán. Fundación de Tenochtitlán. Fue el 13 de marzo de 1325. La historia dice que los mexicas salieron de Aztlán, un lugar al norte de México, guiados por su deidad principal, Huitzilopochtli, en busca de la señal, el águila sobre el nopal, que indicaría el lugar exacto donde deberían fundar su ciudad, México Tenochtitlán. Así, el mismo año de su partida, los migrantes encontraron la imagen de Huitzilopochtli en una cueva del centro de Culhuacán. Más tarde, 8 pueblos vecinos se unieron a ellos: Matlalcincas, Tapanecas, Tlahuicas, Malinalcas, Colvas, Xochimilcas, Chalcas y Huetzotzincas. A partir de ese momento, Huitzilopochtli les indica que debían seguir solos hasta el final, y así lo hicieron, cargando la imagen de su dios y sus objetos sagrados. La caída de Tenochtitlán. Fue el 13 de agosto de 1521 cuando inició la historia del pueblo mestizo. Este día, Cuauhtémoc se rindió entre el asedio de los conquistadores españoles en la caída de Tenochtitlán. Una cadena de sucesos fueron determinantes para este parteaguas, como las alianzas que hizo Hernán Cortés en su camino a la Gran Tenochtitlán con otros pueblos indígenas hartos del yugo del Imperio Mexica y de pagarles tributos. Algunas de estas alianzas fueron pacíficas, como con los tlaxcaltecas, otras fueron grandes masacres, como en Cholula, el último, gran bastión para acercarse a las ciudades de los mexicas, aunque ya desde el 8 de noviembre de 1519 el conquistador había entrado a la gran urbe y fue recibido de forma diplomática por Moctezuma, quien se caracterizaba por ser un hombre muy religioso. Esto lo hizo pensar que el español era Quetzalcóatl, quien venía a reclamar su reino. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.